Estos días hemos estado pidiéndolo todos los días, a cada momento. Y es que no podemos hacer absolutamente nada sin la presencia del Señor. Vamos a pedir que sea Él el que nos hable en este momento, que sea Él el que habla directo a nuestros corazones y transforme nuestras vidas, siga transformando y siga obrando. Yo las invito a que hagamos de esta canción nuestra oración y clamemos una vez más por el Espíritu, por esa presencia que venga inundando nuestros corazones y nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, enséñanos, Señor. Una vez más digamos, ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, enséñanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, enséñanos, Señor. Ora sopla Espíritu Santo, ven Espíritu Santo una vez más sobre cada uno de nosotras, en nuestras realidades, en cada área de nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu sea el que venga quemando, el que venga transformando, el que siga sanando y moviendo todo, Señor, en nuestras vidas. Ven, Señor, mostrándonos lo que querés que hagamos para glorificarte más, Señor. Vení mostrando cuáles son las cosas que querés que cambiemos, que querés que modifiquemos en nuestras vidas. Cuáles son las palabras que no te agradan, Señor. Cuáles son los gestos, cuáles son las actitudes que no te agradan. Ven, Espíritu Santo, mostrando todo lo que decimos, todo lo que hacemos, que no te agrada, amado mío. Ven, Espíritu Santo, para que seas vos el que reine en nuestros corazones, que seas vos el que guíe cada uno. Ven, Señor, enamorando, ven conquistando, para que sea ese amor el que nos mueva a agradarte más, para que sea esa locura que nos permitís sentir, lo que nos haga movernos, lo que nos haga ser mejores para vos, Señor. Vení perfeccionando nuestras maneras de hablar, nuestras maneras de vestir, Señor. Que nosotras podamos ser reflejos vivos de tu amor, que podamos transmitirte en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, que con cada palabra que salga de nuestra boca podamos reflejar tu amor. Enseñarnos a amarte y permitirnos sentirnos amadas locamente por vos, Señor. Que esta noche, que este día, nos sintamos totalmente amadas por vos, Señor. Ven, Espíritu Santo.
Ven revoloteando en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, en cada área de nuestras vidas, que no te escondamos nada, que no nos guardemos nada para nosotras, que en este momento nos mostremos tal cual somos. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, enséñanos, Señor. Encomendadas también a María Santísima y con la presencia del Espíritu Santo, abrimos hoy nuestros corazones para que la palabra del Señor pueda encontrar un buen terreno en ella. Disponemos también nuestra mente y nuestro corazón para permitirle hoy a Dios ser Dios, por encima de nuestras dificultades y mucho más allá inclusive de los caminos ya recorridos, las metas no alcanzadas y tal vez inclusive hasta algunas batallas no ganadas. Bendito y alabado seas hoy y siempre, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Para quienes acaban de ingresar, muy buenos días. Mi nombre es Claudia But, servidora de Comunidad Betania hace ya 11 años, por gracia del Señor. Tengo 38 años, ingeniera de sistemas de profesión y, bueno, servidora por vocación, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar, vamos a hablar con respecto a la liberación. Mencionaban algunos de los ejemplos mis hermanas Laura y Liliana, con respecto a la restauración de la dignidad, con respecto bueno, la liberación en sí, que es para todas y cada una de las áreas de nuestra vida, ¿no? El Señor me ponía 3 personajes puntuales en el corazón de los cuales vamos a tratar de hacer este itinerario, este camino. Las 3, diosidencia o no, casualidad o no, son mujeres también. Si usted tiene su Biblia a mano, si gusta, marque primero las referencias para que luego no se pierda. La primera es en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5. Vamos a leer el contexto en general, se encuentra desde el versículo 21 al 43, pero vamos a leer solamente unos versículos específicos, ¿sí? Evangelio de Marcos, capítulo número 5, del versículo 21 al 43, nos vamos a centrar en el versículo 25 hasta el 34. Pero de todas maneras, puede leerlo completo después. Luego avanzamos unos 2 capítulos más adelante, Evangelio también de Marcos, capítulo número 7, del versículo 24 al versículo 30. Y finalmente, Evangelio de Juan, capítulo número 8, del versículo 1 al 11. Es muy posible de que más de uno de estos personajes se nos sea familiar, lo cual ayuda bastante, pero también animarlas a que podamos, en lo medida de lo posible, tener la apertura de que de alguna manera el Espíritu Santo y la palabra misma del Señor, que es siempre nueva, que trae una eterna novedad, pueda sorprendernos el día de hoy con los detalles específicos y particulares que tiene. Vamos a empezar este camino. Tenemos 3 mujeres en situaciones bastante particulares, cada una de ellas en una realidad particular, una realidad única, pero con situaciones de alguna manera también muy similares. El día de hoy hablaremos de la fe, que es capaz de alcanzar la fe para la liberación y el amor para la reconstrucción, si es bueno, es bueno el complemento, ¿no? Antes que nada aclarar que, amadas hermanas, uno a veces tiene unas ideas un poco
a veces o exageradas o fantasiosas con respecto a la liberación. Cuando sale la liberación, uno muchas veces se queda más a la expectativa de toda manifestación externa o sensorial que pueda haber, y a veces perdemos de vista de que en realidad el lugar por excelencia para obrar y donde acontecen los más grandes milagros es desde lo que no se ve. El interior de cada una de nosotras, el corazón de cada una de nosotras, la historia de cada una de nosotras, los recuerdos, la memoria, las vivencias, los sentidos, los deseos, todo esto que nadie ve, es el lugar por excelencia donde el Señor, el lugar donde el Señor puede obrar como ningún otro puede hacerlo, ¿sí? El corazón del ser humano solamente puede ser llenado por el Señor. Un ejemplo. Y cuando nosotros queremos llenar estos vacíos, ciertos vacíos, con personas, con objetos, con dinero, con bienes, con recuerdos, en algún momento es posible que podamos experimentar un cierto bienestar y una cierta satisfacción, pero será temporal, porque el corazón del ser humano, amadas hermanas, únicamente puede ser atendido. Entonces, desde el testimonio de estas tres mujeres, vamos a tratar de situarnos en algún momento en alguna de ellas, nuevamente con cosas particulares, con cosas distintas, pero el fin sigue siendo el mismo. El Señor nos ha traído a este lugar porque desea liberarnos. El Señor desea, es el más interesado, amadas hermanas, en que nosotros podamos vivir en la libertad con la que Él nos creó. Es cierto que en el camino, con ciertas situaciones, vamos experimentando este sentimiento de pérdida, ya sea de libertad, de paz, de bienestar, de alegría, la capacidad de ser feliz y un montón de cosas. Uno a uno a veces nos vamos colocando ciertos pesos o ciertas cadenas encima, pero no pasa nada. No hay absolutamente nada imposible para el Señor. ¿Sí? Y todo para el que cree, todo es posible, también dice la palabra. Entonces vamos a entrar en contexto. Nos encontramos en un escenario en donde Jesús regresa a la barca, va a la otra orilla y una gran multitud, dice en el Evangelio de Marcos capítulo 5, se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. En esto llega uno de los grandes jefes de la sinagoga, Jairo, que tiene una hija enferma. Y obviamente él es el primero en tener contacto con el Señor para poder rogarle que pueda curar a su hija y ella pueda vivir. Había tanta gente y el hombre le insistió tanto de una manera tan exagerada, que en medio de esa multitud hace que Jesús empiece a ponerse en camino para tener el encuentro con su hija en casa de Jairo. Pero en medio de esta multitud, en medio de este camino, amadas hermanas, esto es muy importante. El hecho de que el Señor se haya tenido que quedar al borde, a la orilla del lago, cerca de la barca, era justamente porque había esta gran cantidad de gente que estaba en necesidad y en las realidades que tenían, emprendieron camino, Dios sabe desde dónde, para poder tener este encuentro con Él. Es una gran masa humana. No estamos hablando ni de 2, ni de 3, ni de 100, ni de 200 personas. Estamos hablando de multitud. Una inmensa cantidad de personas. La palabra puntualmente dice una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Este no es un detalle también que es muy importante. ¿Por qué? Porque acá, amadas hermanas, tenemos un escenario que en primera instancia tiene como una característica un ambiente, si es bueno el término, no favorable para poder tener un encuentro con el Señor. Un entorno que representa muchas dificultades, lo cual a mí de manera personal se me puede ser tal vez hasta imposible poder llegar a donde yo quiero. Y en medio de esta gran multitud hay un Jairo que tiene una necesidad, hay mucha gente que tiene muchas necesidades y hay una mujer en medio de todo. Poniendo nuestra mirada en el versículo número 25, dice que se encontraba allí una mujer que desde hace 12 años padecía de hemorragias. Es muy posible que en algún momento hayamos escuchado de ella o nos hayamos referido a ella como la hemorroísa, una mujer que padecía hace muchos años hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba
con solo tocar su manto quedaré curada. Amadas hermanas, hace un momento decíamos de que el entorno en el que esta persona se encontraba, dado las características de la inmensa cantidad de gente que rodeaba a Jesús y todos queriendo tener este encuentro personal con él, esta pobre mujer tenía las mínimas condiciones para que su condición, su realidad, su situación pudiera ser atendida por el Señor. Primero que nada porque era mujer y tía lo dijo hace un momento. La mujer no valía en los tiempos del Señor. Para la cultura judía la mujer valía menos que un perrito, menos que un cabrito, decía tía, ¿no? La mujer no tenía un lugar en la sociedad. Segundo, no se le es permitido a una mujer entablar diálogo con un varón. Tercero, tenemos mucha gente con también muchas necesidades. Y por último, cuarto, está por encima de ella un gran funcionario, Jairo, que era un fariseo, un gran fariseo de la sinagoga. Entonces, ante una realidad, y lo último, perdón, la condición particular de esta mujer. Vamos a ver en el siguiente escenario una mujer que por el lugar donde nació, las características socioculturales que tenía, la etiquetaban y la definían de una manera en particular que era pagana, impura. Para el judío el pagano es impuro. En este caso, esta mujer no. Esta mujer se puede entender que es judía, pero esta mujer tiene una condición que la ha debido llevar a vivir en el aislamiento, en la soledad y en la marginación toda la cantidad de años que ha padecido su enfermedad. Para la cultura judía, el padecer una enfermedad, tener una malformación, la esterilidad, etcétera, etcétera, era un signo del rechazo de Dios hacia la persona. Era casi como que la marca que llevaba a la persona como un signo de maldición, porque con seguridad sus padres habían sido pecadores o esta persona tal vez pecó, motivo por el cual el Señor castigó a esta persona con esta enfermedad. Acá tenemos una mujer que si bien no se sabe quién es, no se conoce su nombre, no se sabe cuántos años llevaba, sí sabemos de que llevaba muchos años con esta condición. Y amadas hermanas, en esta cultura, cuando una persona experimentaba una situación como esta, de manera inmediata, social y culturalmente, se la marginaba porque esa persona al tener esta enfermedad me daba signo de impureza y el signo de impureza para la cultura judía, la impureza era hasta con el contacto. Por eso tenían grandes rituales de purificación. Entonces no nos podíamos permitir, perdón, no se podían permitir tener contacto con este tipo de personas, aunque ni lo hayan buscado. Nadie busca, nadie llama a una enfermedad. Nadie desea y viene a este mundo queriendo tener una enfermedad, sencillamente acontece, se da, ok. Amadas hermanas, el día de hoy, una de las primeras áreas que el Señor quiere liberar y sanar para nosotras en cada una de nuestras los recuerdos en los que en algún momento nos hemos sentido marginadas rechazadas por, al margen de, tal vez, tal vez inclusive con un sentimiento de, a pesar de estar, no estar. Esa invisibilidad que muchas veces nosotras nos ponemos o nuestro entorno nos coloca. Esta mujer estaba condenada de alguna manera a vivir así al margen de la familia, al margen de la sociedad, al margen de su entorno, hasta cuando su enfermedad se solucione. Y la palabra dice de que ya había gastado todo recurso, ya había agotado toda posibilidad, todo lo que estaba a su alcance, ya lo hizo, ya lo dio, ya lo entregó y aún así no tenía esta situación remedio. Ya la palabra inclusive menciona de que hasta su condición era inclusive peor. Ok, esta mujer tiene una condición biológica. Vámonos al entorno espiritual. El día de hoy yo quiero preguntarte cuál es esta situación que ya has invertido tiempo, que ya has invertido dinero, que tal vez ya has invertido recursos, caminos o soluciones alternativas al Señor que todavía no le ha dado resultado y no has obtenido la liberación, no has obtenido el perdón, no has obtenido la restauración que vienes anhelando y buscando. Y esto que llevas tan dentro tuyo, de alguna manera, voluntaria o involuntariamente, te hay manera de que alguien pueda notar la condición de esta mujer.
Si yo tengo una hemorragia en este momento, ninguna de ustedes lo va a notar, salvo ya sea evidente. Entonces, ante una condición tan íntima, esta condición, esta situación, amadas hermanas, que a veces nos hace sentir diferentes, que a veces nos hace sentir indignas, que a veces nos hace sentir, nos da este sentimiento como si fuera algo de autoprotección. A veces caemos en la tentación de que la manera adecuada de cuidarnos es aislarnos y distanciarnos de los demás. Amadas hermanas, muchas veces la situación, el entorno, el tiempo y las circunstancias no son las adecuadas para que nosotros podamos tener antes que nada este contacto personal con el Señor. En el instante en que nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor, crea, amada hermana, que aunque usted no haya pedido absolutamente nada, algo va a acontecer en su vida. Esto era el ambiente menos favorable para alguien de su condición. ¿Por qué? Porque tenía que estar aislada, porque no podía tener contacto con nadie y es más, no iba a tener la mínima posibilidad de poder expresarle al Señor cara a cara qué es lo que ella necesita. ¿Por qué? Porque en la cultura en la que ella se encontraba era prohibido dirigirse directamente hacia un varón. Ok, ¿cuál es esta gran multitud que hasta el día de hoy te ha querido mantener al margen? ¿Cuál es esta gran situación, esta gran circunstancia que se ha interpuesto hasta que absolutamente nada, un encuentro verdadero con el Señor? Un encuentro que cambiará tu vida para siempre. La vida no vuelve a ser más igual. Nuestra misma manera de relatar nuestra historia se convertirá en un antes de y después de. Así que tome en cuenta, trate de memorizar, anote la fecha de este día, porque muchas cosas irán a ser distintas de aquí en adelante. Ok, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer cuando yo no siento que tengo nada a mi favor? Cuando pareciera que todo está alineado y perfectamente en el lugar que le corresponde para que yo no pueda ser escuchada por el Señor, ser atendida por el Señor, ser restaurada por el Señor, ser liberada por el Señor, ser perdonada por el Señor y por último ser amada por el Señor. La primera característica que debemos anhelar tener, más que característica, una actitud que debemos anhelar tener, mujeres valientes, mujeres perseverantes, es la tenacidad de esta mujer, el atrevimiento, si es bueno el término. Se da cuenta de que no tiene nada a favor. Ok, pero no se queda ahí, no nos quedemos allí. No nos quedemos viendo el tamaño de la prueba. No nos quedemos viendo el proceso, el tamaño del proceso que requerirá esto. No, amadas hermanas, lo que ante lo imposible debe suscitar en nosotras no puede ser otra cosa que la actitud de esta mujer. Ok, no puedo hablar, no tengo ni las palabras adecuadas, no sé ni qué decir, ni siquiera sé cómo acercarme, yo solo sé que Dios está ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y la actitud de esta mujer es realmente valerosa y rescatable y memorable, amadas hermanas. La palabra dice que toca el borde de su manto. Tal vez no tenemos en mente y no conocemos un manto judío, pero sí tal vez alguna vez hemos visto o a nuestras madres o a nuestras abuelitas o tal vez nosotras mismas en algún momento nos hemos podido poner tal vez un chal. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta cobertura que tienen en los extremos, tienen unos flecos, ¿sí? Como unas chalinas, con las chalinas, tienen los flecos. El manto judío llegaba exactamente hasta el piso, amadas hermanas. Esta mujer, rodeada de una multitud, se postra ante el Señor y tiene la fe, tiene la confianza y tiene la certeza que no es tanto lo que Él pueda hacer, sino lo que Él es. No es el manto que tiene el poder, es Él. Y sabe, reconoce, sabe muy bien que no tiene posibilidad alguna, pero amadas hermanas, eso no la detiene. Y la actitud que nosotras debemos tener ante toda situación que quiere esclavizarnos es, uno, reconocer la presencia del Señor,
Segundo, postrarnos ante Él. Aunque usted no diga nada, aunque usted no tenga la palabra adecuada y aunque usted ni siquiera se sienta en la capacidad de decirle algo, toque a este Jesús con la confianza de que esa fuerza transformadora, esa fuerza liberadora que nos tiene, saldrá de Él para bendecirnos a nosotras. La palabra dice de que inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida la fuerza que había salido de él y se dio la vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, me imagino, yo no sé por qué, pero yo siempre que leo este pasaje me lo imagino a Pedro respondiendo. La verdad pienso que es Pedro, por la manera. O sea, ves que la gente te aprieta por todas partes y todavía estás preguntando quién te ha tocado, así como que, o sea, ¿qué clase de pregunta es esto? O sea, estamos aquí entre los codos, o sea, los hombros en los cachetes de cada uno, no podemos ni caminar y vos estás viniendo a preguntar quién te está tocando. ¿Qué clase de pregunta es esta? Pero él seguía mirando a su alrededor. Mire, preste atención la actitud del Señor, viendo a su alrededor para ver quién había sido. Habíamos dicho hace un momento de que algo que nosotros debemos anhelar es tener este encuentro personal con el Señor. Sí, hemos tenido el coraje de acercarnos, hemos tenido la valentía de tocarlo, hemos recibido lo que hemos querido, pero amadas hermanas, el Señor jamás se queda ahí. La obra está hecha, pero no estará completa sin el encuentro personal. El Señor no hace nada en el anonimato. ¿Qué significa esto? De que Él sabe muy bien, con nombre y apellido, conoce de manera, el Señor tiene su mirada puesta de manera personal en cada persona, aunque haya miles y millones. Y para el Señor no le es suficiente atender la situación. El Señor necesita mirarnos cara a cara. El Señor quiere que también nosotras podamos tener la oportunidad de poder mirarlo cara a cara. La palabra dice, versículo 33, la mujer muy asustada y temblando porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Acá la manera en cómo la mujer se postra nuevamente al Señor ya es distinta a cómo lo hizo cuando tuvo que hacerlo por una necesidad. La primera postración ante el Señor es por una necesidad, la segunda postración es el reconocimiento del poder del Señor. Ella misma, antes que nadie, ella sintió en su ser que hubo algo que el poder de Dios obró en esto que era particular para ella. Y sí, amadas hermanas, en algún momento es nuestra necesidad quien nos lleva a postrarnos ante Él. Pero créame que cuando acontece lo que Dios tiene que hacer con nosotras y para nosotras, lo siguiente que siempre vendrá ya será el reconocimiento de su señorío. No volvamos a postrarnos ante absolutamente nada que no sea el Señor. Nada. Será como estos médicos que menciona la palabra que han podido tener las mejores intenciones, pero no eran quienes tenían la solución para su problema. Hay cosas, amadas hermanas, que únicamente le competen y forman parte del obrar y que únicamente puede obrar el Señor. Amén. Entonces voy a aprovechar a que podamos, con la ayuda del Señor, a identificar el día de hoy toda alternativa, toda práctica, todo pensamiento, toda confianza y toda esperanza puesta, depositada hasta el día de hoy para poder obtener resultados, tener
cambios y acceder a la bendición del Señor que no sea el Señor. Cualquiera de esas cosas el día de hoy deben quedar atrás. Amén. Vamos a seguir avanzando para que no nos quedemos cortas. Evangelio de Marcos, 2 capítulos más adelante, dele 2 vueltas a las páginas de su Biblia, capítulo número 7, del 24 al 30. Otra mujer. Nos encontramos también en una región donde el Señor entra nuevamente. Probablemente había gente que lo estaba buscando. La palabra dice en el versículo 24 que entra en una casa y él no quería que nadie lo supiera, pero no. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo, yo hablar de él, y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer era pagana y de origen sirofenicio. Le pidió que expulsara de su hija al demonio. Acá hay un dato muy importante. En el escenario anterior teníamos una mujer que era judía, que podemos interpretar, si bien no lo dice la palabra, que era judía. Y acá tenemos a alguien que si la anterior no tenía posibilidad alguna, esta sí que estaba en peor situación. Una mujer pagana. Para los judíos, los paganos eran, perdón que lo diga, lo voy a decir porque lo dice la palabra, eran como perros, ¿sí? O sea, no había nada más y más pagano es todo aquel que no es judío, se acabó, ¿sí? Todo aquel que no nació judío es pagano, listo. Esta mujer está acá ya no por una necesidad particular, una necesidad personal. Esta mujer es movida porque tiene una hija que está atormentada por un espíritu impuro. ¿Qué significa espíritu impuro? Por un demonio, ¿sí? Esto es lo segundo que el Señor ponía en mi corazón para el día de hoy. Personas que tal vez no están con situaciones personales difíciles, pero sí madres que vienen buscando la liberación, la restauración y la salvación de los hijos. Presta atención a esta mujer. Él respondió, deja que antes se sacien los hijos, deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió, es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo, ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada. Segundo escenario. Amadas hermanas, tal vez la actitud de Jesús es un poco chocante, pareciera hasta irrespetuosa, pero no voy a entrar en mucho detalle ahorita con respecto a por qué dice lo que dice. Sí me voy a centrar en la actitud tanto del Señor, en la respuesta tanto del Señor y la actitud de la mujer. Tenemos esta facilidad o logramos entablar una relación y una oración con el Señor. Hacemos una petición. Tenemos conciencia de que hay una necesidad aquí en este escenario. La mujer le hace una petición al Señor de que pueda liberar a su hija que está atormentada por un demonio. Y la actitud del Jesús, por un tema religioso, sociocultural, no nos olvidemos que Jesús era judío, pero tiene una razón de ser. La actitud y la respuesta que él tiene una razón de ser. No dijo lo que dijo nada más porque quiso, ¿sí? Esto es muy importante aclarar para que no nos vayamos con ninguna idea equivocada al día de hoy. Ok, el Señor no da respuesta a la petición de esta mujer.
Y el Señor tiene razón y motivos para decirle a esta mujer, no, no te corresponde, no es el tiempo, no ahora, no puedo ayudarte. También a veces nosotros podemos, entre comillas, recibir un no del Señor, de la mujer, de la hemorroísa fenicia, la cananea el día de hoy. Algo que debemos tener claro siempre en nuestro proceso, en la búsqueda de nuestra liberación y nuestra restauración, es que no podemos conformarnos con las limitaciones. No podemos permitir que las limitaciones nos roben la bendición. Ese es el punto central. No podemos permitir que las negativas, que la falta de respuesta, que la falta de voluntad de quien sea o la situación o el ambiente menos favorable nos impidan alcanzar la bendición. Sí, debemos aceptar y respetar la respuesta que el Señor nos da. Pero, amadas hermanas, acá hay un escenario que es inigualable. No existe otro escenario en ninguno de los evangelios donde una mujer se dirija de manera personal al Señor y refute su respuesta y no se conforme con la respuesta que recibió. No le era suficiente. Es más, no es que sea maleducada. La actitud de esta mujer es, sí, Señor, comprendo lo que me estás diciendo, pero este pan que sos vos, este pan que está dado para los hijos, también puede ser recibido por aquellos que, entre comillas, no se sienten y no se merecen dignos. Y la actitud de esta mujer cambia. Amadas hermanas, la oración perseverante, la actitud de perseverancia ante el Señor va a desatar y va a obtener siempre bendición. No nos retiremos, no demos mirada, ni pongamos la mirada atrás, ni retrocedamos. Confiemos, aceptemos, mantengámonos cerca allí. Mantengámonos cerca allí. ¿Para qué? Para que nosotras también podamos, manteniéndonos donde debemos estar, clamando a quien debemos clamar, podamos también recibir la bendición del Señor. ¿Sí? A veces no vamos a tener una respuesta inmediata. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en los procesos de la liberación. A veces creemos de que el Señor es casi como un mago, de que ante lo que yo le pido ya tiene que actuar. No, amadas hermanas, todo tiene su tiempo, su momento, su proceso. Cada cosa tiene su lugar, principalmente en el Señor. El Señor mejor que nadie sabe en qué momento es el adecuado para poder responder, para poder obrar, pero mientras que nos toca esperar, debemos esperar en cercanía y siempre en clamor. Amén. Déjenme ver un momento. No sé si es mi internet el que está mal o es el internet de alguien más, pero vamos a tratar de pedirle al Señor que nos pueda ayudar. Vamos a pedirle el favor y la intercesión al beato Carlos Acuti, ¿sí? Para que podamos concretar este tema y no tengamos ningún inconveniente ninguna de nosotras, ni en nuestros hogares, ni en este lugar. Amén. Vamos a seguir avanzando en el último escenario. Juan capítulo número 8. La mujer que leímos en el Evangelio, en el capítulo número 5, la hemorroísa, logró tocar el manto de Jesús. Esta mujer, la cananea, logra tocar el corazón del Señor. Sí, amadas hermanas, la oración puede cambiar rumbos, decisiones, cosas definidas. La oración puede desatar, es más, lo voy a repetir una vez más, la oración desatará siempre la bendición. Aceptemos con humildad lo que sea que nos rodea, lo que sea que ya acontece, las normas, los procedimientos, la cultura, lo que sea.
aceptémoslos con humildad, pero apelemos siempre, confiemos siempre en el amor inmesurable que Dios nos tiene. La actitud de esta mujer en calidad de intercesora. Todas y cada una de nosotras tenemos esta misión. La intercesión por aquel que por sus propios méritos, por sus propias fuerzas y sus propios medios, no va a poder llegar a los pies del Señor. Entonces es aquí quien nosotras debemos recordar y tener presente siempre este escenario. Usted tiene personas involucradas en situaciones irregulares. Usted tiene personas que se encuentran esclavizadas ante vicios, ante problemas, ante pensamientos, ante lo que sea. Usted conoce personas que necesitan, usted sabe que necesita del Señor, pero no podrá llegar por sus propios méritos. Esta es la actitud que nosotras debemos tener. Ir de frente ante el Señor, clamar ante el Señor para que el Señor pueda obrar su bendición también. Vamos cerrando. Juan capítulo número 8 del versículo 1 al 11, un pasaje muy conocido por todas y cada una de nosotras. En mi traducción dice la mujer adúltera. Dice la palabra que el Señor fue a los montes de los olivos y al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés y la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. ¿Tú qué dices? Vamos a aclarar algo, porque en el transcurso de todos los siglos esta pobre mujer ha sido catalogada como la prostituta. La verdad es que no dice si era prostituta. Solo sabemos que fue descubierta, fue expuesta, porque la descubrieron en un pecado de adulterio, ¿sí? No sabemos si estaba casada, si tal vez siendo soltera estaba con alguien, no sabemos. Pero bueno, sí sabemos de que hay una situación que ha sido real. La mujer es culpable, ¿ok? Es culpable. No había como, no hay que más decirle. Lo que se dijeron aconteció. Ok, acabamos de entrar en un campo donde todas debemos tomar conciencia de que hay situaciones que a veces acontecen de manera inexplicable y a veces tal vez pudiéramos decir hasta injustas, donde nosotras somos víctimas, pero también hay situaciones en las que nosotras debemos ser responsables de asumir, tomar conciencia de que muchas veces tomamos decisiones que nos envuelven en situaciones y nos ponen en circunstancias lamentables. Todas en algún momento hemos tomado una decisión que más que traernos libertad nos trajo esclavitud. Entonces, ¿qué hacer ante esto, amada hermana? En el primer escenario tenemos una mujer cuyo entorno, cuya realidad la aislaba del amor, del afecto, de la vida social, de la fraternidad, de todo lo que puede vivir en su vida normal un ser humano. En el segundo escenario tenemos una mujer que por la situación social en la que se encuentra privada o marginada, se encuentra impedida de poder acceder a las gracias del Señor, pero aún así no se queda con ello. Y en esta tercera situación tenemos a alguien que debería asumir las consecuencias de sus actos. Ok. En la primera se restaura la salud corporal, en la segunda hay una liberación espiritual y aquí vamos a entrar al área del corazón y la dignidad del ser humano, de la mujer. Sí, amada hermana, esta mujer expuesta públicamente sufre una situación lamentable. Está en una situación tan triste y tan dolorosa que muchas no tuvieron la dicha de poder contar lo que ella contará. Porque sí, según la ley de Moisés, se debía apedrear este tipo de mujer para que muera y su pecado quede allí. Y aquí nos encontramos en un escenario en donde sí, ante toda la evidencia y toda la prueba que dice culpable, aquel que es el único que tiene la autoridad, el derecho para poder juzgarla y condenarla, no lo hace. Amadas hermanas, ante toda situación
que nosotros de manera voluntaria y conscientemente nos hayamos expuesto y que nos ha venido a robar nuestra dignidad, nos haya querido robar nuestro valor, nos haya querido poner en situación donde nos vemos obligadas a tener que vivir y aguantar lo que sea que tengamos que vivir a consecuencia de nuestra falta. Tenemos aquí un escenario en donde aquel que puede juzgar no lo hace. ¿Por qué? Ojo con esto. El Señor no es tolerante con nuestra falta, pero el Señor está abierto y dado siempre para poder restaurar aquello que el pecado ha fragmentado en nosotras, para poder volver a unir lo que en nosotras se ha desintegrado, se ha quebrantado a consecuencia de vida, de pensamientos, de deseos, de criterios que hemos podido tener en algún momento. Todo aquello que ofende al Señor, amadas hermanas, siempre traerá esclavitud a nuestras vidas. Siempre nos traerá este sentimiento de indignas. Siempre nos hará creer de que es mejor desaparecer que mantenernos. No, amadas hermanas, el Señor aquí no solamente perdona a una persona, sino que restaura por completo la dignidad de esta mujer para que una vez liberada de este pecado que la atormentaba, una vez liberada de esto que la esclavizaba, pueda retornar en libertad nuevamente a la sociedad. Nosotras sabemos que el Señor se pone a escribir, que dice que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y cuando todo el mundo se fue, desde el más joven hasta el más anciano, Él se queda cara a cara con ella. Y sí, amadas hermanas, esto es real. No hay pena más grande, no hay culpa más grande que lidiar y aceptar y reconciliarnos con la historia que nosotras tenemos. Y de esto con seguridad hemos hablado bastante. Pero, amadas hermanas, hay que tener presente algo, que la mirada misericordiosa del Señor no solamente nos perdona cuando hemos ofendido gravemente a Él, de manera personal, como familia, como sociedad, sino que esta mirada transformadora viene a restaurar todo lo que el mal y el pecado ha querido fragmentar en nosotras. Quiero que nos llevemos algo muy claro y muy grabado en el corazón el día de hoy. Amada hermana, no hay nadie tan rota, no hay nadie tan esclavizada y no hay nadie tan fragmentada, no hay nadie tan rota que el Señor no pueda restaurar y no pueda sanar. No hay esclavitud que Dios no pueda liberarnos. No hay atadura de la cual Dios no pueda liberarnos. No hay cárcel que pueda mantenernos encerrada que Dios no pueda abrir. Amadas hermanas, la luz de Cristo ha venido a iluminar toda tiniebla. El poder sobreabundante de Dios, maravilloso y omnipotente que Dios tiene sobre toda situación y toda circunstancia, debe traer en nosotras esperanza, la fe para ser liberadas y el amor para ser restauradas. El Señor no se queda únicamente con los signos. Al Señor le es fácil así levantar un paralítico, levantar un muerto, pero amadas hermanas, no podemos quedarnos únicamente recibiendo y obteniendo aquella gracia que hemos pedido. Esto debe dar como consecuencia que un cambio en nuestras vidas. El Señor despacha a esta mujer diciéndole que quedaba perdonada, pero que no vuelva a pecar más. Entonces, más que una vida salvada el día de hoy porque no fue apedreada, el Señor pone su mirada más allá. El Señor no se limita únicamente a sanar un cuerpo porque quiere salvar el alma. Y la liberación consiste en esto: el despojo, el quebrantamiento, la renuncia radical y definitiva ante cualquier cosa que pueda poner en riesgo mi salvación. No sirve de nada salvar el cuerpo si se pierde el alma. No sirve de nada sanar un corazón si se pierde una vida. La obra maravillosa que Dios hace en nosotras, amadas hermanas, es íntegra, es completa. Tiene su tiempo, tiene su momento, tiene su proceso, tiene su forma. Y a nosotras lo único que nos corresponde es permanecer. A veces con actitudes desafiantes como la hemorroísa,
a veces refutando, porque no nos podemos conformar con lo que acontece, y a veces en una actitud humilde, sabiendo y reconociendo que hemos hecho mal. Pero no podemos disminuir el poder, el amor y la misericordia de Dios al tamaño de nuestras faltas. No hay punto de comparación. No hay. El amor que Dios nos tiene va mucho más allá de cualquier falta que podamos tener. El poder que Dios nos tiene, el poder que Dios tiene va mucho más allá y es mucho más grande que cualquier situación adversa que quiera mantenernos en una actitud de esclavitud. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para que el Señor pueda obrar el día de hoy. Y lo que la palabra humana no haya podido decir, que la gracia de Dios lo pueda hacer. Yo quiero animarla, es más, si es bueno el término, quiero desafiarla. Quiero desafiarla a que no se conforme con los obstáculos, que no se conforme con las negativas, que no se permita retornar. Cuando usted busca la presencia de Dios, no se permita retornar de la misma manera en cómo estaba cuando lo buscó. No se conforme, no se quede allí. Supere toda barrera, supere todo obstáculo, supere toda situación. Vaya más allá de las multitudes, vaya más allá de las carencias, vaya más allá de sus limitaciones, de todo lo que está en sus manos y lo que no. Vea más allá. Extienda sus manos y toque ese manto. Refute al Señor si es necesario. Dígale, sí, Señor, pero. Y si no tiene tal vez las palabras adecuadas, ni tiene la fortaleza para poder extender sus manos, manténgase ahí, con un corazón sencillo. Reconoce siempre a una. Nos reconoce de manera personal y particular. En algún momento leí que en algún lugar decía, Dios solo sabe contar hasta uno. Somos miles, millones, pero somos únicas. El Señor no hace nada en masa, todo lo hace de manera personal, todo lo hace de manera íntima. Abramos nuestro corazón para que el Señor pueda obrar en nosotras. La liberación, amadas hermanas, es una decisión. Decida despojarse de aquello que la esclaviza. Decida renunciar a aquellas cosas que la entristecen, la atormentan. Interceda por aquellos que por sus propios méritos no pueden llegar a los pies del Señor. Sienten que no pueden llegar porque todos podemos llegar. Dios está al alcance de todos, amadas hermanas, sin excepción. Y dejemos que el mover y el actuar de Dios se manifieste en nuestras vidas. En el lugar más maravilloso de actuar para Él, que es nuestro interior. Que nuestras vidas sean restauradas el día de hoy. Que nuestras vidas sean restauradas el día de hoy. Que lo que el pecado ha querido robar en nosotras, el Señor venga a recuperarlo y a retornarnos la libertad. Líbrame, Señor, de todo mal. No dejes que yo caiga en tentación. Derrama con tu sangre y tu poder y quema con tu espíritu
dejes que yo caiga en tentación. Derrama con tu sangre y tu poder y quema con tu espíritu mi ser. Romperá las cadenas del dolor, romperá las cadenas del rencor, romperás las cadenas del temor, romperás las cadenas del pecado. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, porque más allá de toda limitación, Señor, toda dificultad física, tú haces posible, Señor, que podamos estar reunidos en tu nombre y en la presencia de tu Hijo. Te alabo y te bendigo, Señor, porque vos sos un Padre lleno de amor y a restaurar la imagen que tenemos de ti, Señor. Sana, Señor, toda herida, provoca un distanciamiento entre nosotras hacia ti. Desconfianza, tal vez, Señor. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te suplico que tú envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Venga a traer la libertad que merecemos, Señor, por los méritos de la pasión y muerte de tu Hijo como hijo tuyo. Venga a restaurar todo lo que el dolor y el pecado han fragmentado en nuestro interior. Ven, Señor, a abrir nuestras cárceles más oscuras y más profundas, Señor. Aquellas en las que nosotras mismas nos hemos encerrado y nos hemos aislado, Señor, del contacto. Nos hemos aislado, Señor, de la vida con los demás, Señor, en el exterior. Estamos aquí presentes, pero muchas veces estamos ausentes. Ven, Señor, a liberar todo pensamiento de suicidio. Libera, Señor, todo pensamiento y deseo de muerte, yo te lo suplico. Amado Espíritu Santo, libera, Señor, todo corazón de la desesperanza, de la tristeza y de la amargura. Arranca de raíz, Señor, todo sentimiento que no viene a traer más que frutos malos, Señor. Tristeza, amargura, enojo, ira, frustración, desánimo, desgano. No, amado Señor. Ven, Señor, ven, Señor. Si nuestros corazones, Señor, son como un jardín, sé vos el jardinero, Señor. Arrancando una a una la maleza y podando todo aquello que necesita dar más frutos, Señor. Amado Espíritu Santo, Señor, yo pongo en tus manos nuestra historia entera, cada día de nuestra existencia y de manera muy especial cada uno de los sucesos, Señor, que han ido colocando cadenas en nuestra vida. El día de hoy nos parece casi imposible seguir avanzando, porque todo pesa, Señor. Ayúdanos a dejar en tus manos, Señor, a renunciar, a rechazar y a confiar en ti todo aquello que ya no tenemos fortaleza para llevarlo. Pongo en tus manos resentimiento, Señor. Pongo en tus manos todo sentimiento de falta de perdón, de ira y de rencor. El Señor de manera muy especial me muestra una persona que una vez descubrió una infidelidad en su padre y hasta el día de hoy siente mucho rencor, mucha amargura ante él. Esto, amada hermana, distorsiona de alguna manera y daña la manera en cómo te relacionas y ves también al Señor. Y el Señor quiere liberar y restaurar esto el día de hoy. Aunque no encuentres la fuerza, aunque ni siquiera hayas sabido cómo, o tal vez ya lo has intentado perdonar, pide hoy la gracia para que este resentimiento pueda ser arrancado de tu corazón y tú puedas vivir en libertad. Silencia toda voz y todo pensamiento y sentimiento que nos hace sentir indignos, Señor, que nos limita a poder acercarnos a ti. Muchas veces queremos intentarlo, Señor, pero sentimos que mejor es mantener distancia. Señor, ayúdanos a extender
la mano, Señor, a tocar el borde de tu manto, confiando plenamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con la situación ni las circunstancias, sino apelar, Señor, a la ternura de tu corazón, tocar tu corazón, Señor, desde nuestra oración, desde nuestro amor, desde nuestra cercanía a ti, tocar tu corazón, Señor, para que tú puedas desatar, Señor, la bendición que tú tienes para todas y cada una de nosotras. Ayúdanos, Señor, a superar situaciones en las que hemos sido expuestas, Señor, en las que nuestros errores, nuestras faltas, tal vez hasta nuestro pecado, Señor, quedó a la evidencia de muchos. Y lo único que recibimos fue miradas y actitudes que nos juzgaban. Y en el momento dado, las espaldas de aquellos, solo veíamos las espaldas de aquellos quienes daban la vuelta y nos abandonaban. Y quedamos expuestas, Señor, cara a cara contigo. Y tú no rechazas a nadie. Tú no desprecias al corazón arrepentido, Señor. Tú no dejas a nadie en el mismo estado que en el que se encontraba cuando tuvo ese encuentro contigo. Amado Jesús, de manera muy especial, yo sí quiero pedirte el día de hoy el gran milagro que acontece con el encuentro personal contigo. Dirige tu mirada, Señor, hacia cada una de nosotros. En medio de la multitud busca, Señor. Busca aquella que ha desatado algo en ti, Señor. Esa fuerza, ese amor, esa misericordia, Señor. Restaura todo lo que está fragmentado en nosotras, Señor. Libera a nuestras familias de todo espíritu inmundo de división. Libera a los matrimonios de todo espíritu inmundo de adulterio, de traición, de mentira. Libera, Señor, a personas que se encuentran esclavizadas y sumergidas, Señor, en vicios, en todo tipo de manifestación de ellos. Libera, Señor, los corazones que no tienen la fortaleza, Señor, que no han podido tener esta experiencia de recibir, Señor. Abre las puertas, Señor. Abre las puertas e ingresa, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Antes de terminar, quiero pedirle que pueda poner una o sus dos manos sobre su cabeza. Y desde allí de donde está, dígale al Señor: libra y sana todos mis pensamientos, Señor. Libera todos mis recuerdos, de manera muy especial a aquellos que me atormentan. Desata todo pensamiento que no venga a traer bendición a mi vida. Ponga sus manos sobre sus ojos. Libra mi mirada, Señor. Purifícala. Líbrame, Señor, de aquellos escenarios con los que he lastimado, Señor, mi vida, mi interior, presenciando situaciones, siendo testigos de cosas que no han estado bien, Señor. Ponga sus manos sobre sus oídos. Amado Señor, sana y libera toda palabra de maldición que haya sido pronunciada por nosotras. Libera, Señor, el efecto que trae todavía palabras que han lastimado desde nuestra infancia. Libéranos, Señor, de las ataduras que traen la mentira, el desprecio. Todas las cosas que han entrado a través de nuestros oídos, Señor, que han echado raíz en nuestra vida. Ponga sus manos sobre sus labios. Y pida al Señor el día de hoy que pueda liberar su boca, sus palabras, las cosas que dice. Libra, Señor, los labios principalmente de las madres, de tener palabras que muchas veces son como flechas, lastiman. Inclusive, Señor, en momentos de angustia, de enojo, Señor, hasta han podido ser capaces de pronunciar una maldición. Desata esto, Señor. Desata los labios que inclusive se sienten incapaces de poder decir algo agradable. Desata las lenguas, Señor, que se sienten pesadas. Desata, Señor, las cuerdas vocales. Todo aquello, todo espíritu de mudez, Señor, que quiere silenciar nuestra oración y nuestra relación contigo, yo te lo suplico. Expúlsalo a los abismos, amado Señor,
y que quede encadenado allí para que no vuelva a atormentar más. Amado Espíritu Santo, libra también nuestros corazones, Señor. Que toda grieta y toda herida por donde tu gracia se filtra y el enemigo ingresa a sembrar mal y poner semillas de discordia, yo te lo suplico, Señor. Restáuranos y libéranos el día de hoy. Es todo espíritu del mal retroceda ahora ante tu soberana y santa presencia. Destruye, Señor, toda fuerza del mal en nuestras vidas. Restaura todo lo que el pecado ha fragmentado y levántanos hoy en tu nombre. Te alabamos seas hoy siempre, Señor. Glorias y alabanzas para ti siempre. Cadenas del pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.